Listo, ya está en modo presentación. Sí, señor, correcto. La estamos viendo perfectamente, Oscar. Continúa. Ok, entonces pues me pedían inicialmente que me presentara, pues soy Oscar Suárez, yo soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia aquí en la sede de Bogotá. Tengo una maestría en ingeniería química en la Universidad Industrial de Santander y una especialización en, en aspectos ambientales que se hizo en Japón, especialmente lo que tiene que ver con residuos. Pues trabajé un buen tiempo en Ecopetrol hasta el año 99, casi 7, 8 años. Trabajé también en un instituto de investigación en Japón. Trabajé también 2 años en el IDEAM, trabajé con el tema de cambio climático y de ciencia y tecnología. Y hace 12 años soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de aquí de la Universidad Nacional. Entonces, pues la experiencia ha sido bastante grande en lo que tiene que ver con residuos peligrosos. Se ha apoyado la investigación a diferentes entidades como el Ministerio de Ambiente, como la Secretaría de Ambiente, por lo menos en ganar elementos para mirar lo que hacen los residuos peligrosos en el ambiente, y se ha soportado también lo que es la emisión de algunas de las normas. Y ya para comenzar, entonces, pues vamos a ver algunas. Yo sé que ya muchas personas tuvieron ya una clase, por lo menos en una sesión como de estas, en el que Andrea López, tal vez, y Lady Suárez del Ministerio le dieron mucho de lo que tiene que ver con normativa. Entonces nos centraron más en la parte, por decirlo así, técnica. Vamos a ver una pequeña introducción, las características de peligrosidad, la clasificación de residuos peligrosos, cómo se cuantifican, y ya entramos directamente en la valorización, tratamientos, eliminación, como puntos centrales de lo que es una gestión de residuo peligroso. Bueno, antes de seguir, ¿me están escuchando y están viendo bien? Sí, señor, estamos escuchando y viendo bien. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Como introducción vamos a ver que en el ámbito de los residuos peligrosos, o RESPEL, que de pronto lo digo más como RESPEL ahora, hay tres aspectos de naturaleza fundamental en la implementación de diferentes elementos de un sistema de gestión, que son la caracterización, la clasificación y la cuantificación. Estos tres elementos se van a venir viendo durante toda la cadena de gestión. Entonces, son elementos importantes, son elementos fundamentales para todo un sistema de gestión. Es más, si yo no determino bien, o si no hago una buena caracterización de un residuo peligroso o de un residuo, puedo irme por una línea diferenciada. Y me explico con esto. La caracterización de un residuo para determinar si es peligroso o no es la base, digamos, de la línea, inclusive la línea administrativa y legal. Si el residuo resulta peligroso por algunas de sus características, pues sigue toda esa línea normativa que tiene. Si resulta ser no peligroso, pues digamos es un manejo, es una gestión diferenciada, sin muchos elementos que tiene la parte legal. Si llega a ser de característica peligrosa, entonces en generación, en transporte, en almacenamiento, en aprovechamientos y tratamientos, o aún en disposición, se diferencia absolutamente y grandemente de lo que es un residuo ordinario o un residuo no peligroso. Entonces, así tenga la misma línea, así tenga la misma cadena de gestión, que es la que está ahí en el centro, es, digamos, la generación, el transporte, el almacenamiento, tiene unos aspectos legales, administrativos, financieros, o técnicos, económicos y de manejo de riesgo, que ya vamos a hablar de ello, muy diferenciados, y que de pronto ya lo vieron algo con Lady Suárez y con Andrea López. Entonces, cuando ya se tiene establecido que un residuo presenta una o varias características de peligrosidad, podemos entrar a mirar una clasificación y a cuantificarlo. ¿Por qué? Porque en la gestión yo necesito saber, o necesito clasificarlo para poderlo mandar, digamos, a una línea de aprovechamiento, y obviamente cuantificarlo porque en la gestión está el almacenamiento, el transporte,
y pues yo necesito saber de qué estoy hablando, de qué toneladas estoy hablando, de cuántos kilos, para poderlo obviamente almacenar o transportar. Entonces, cuando se tengan estos aspectos, ya pues se puede involucrar ya directamente toda la cadena de gestión. En esta otra gráfica se está mostrando acá los aspectos importantes, no clasificación, cuantificación, tecnologías, transporte es un factor de unión, y vamos a ver que si bien un residuo peligroso tiene los mismos elementos que creo que comenté ahora, una generación, un transporte, un almacenamiento, unos tratamientos, un aprovechamiento o una disposición, hay una diferencia muy grande y hay unas consideraciones muy concretas, tanto técnicas como legales, que hacen que sea absolutamente diferente y que se resaltan en dos aspectos gruesos arrancando. Primero, que se debe dar una comunicación de los peligros y se debe gestionar el riesgo, cosa que el residuo ordinario no lo tiene. O sea, el residuo ordinario, que no tiene una característica intrínseca de peligrosidad en el residuo, pues no necesito hacer una comunicación del peligro ni tengo que gestionar un riesgo. Bueno, algunos podrían decir, sí, de todas maneras un residuo ordinario, no sé, un papel, vidrio, cartón tiene algo, pero no tiene en sí y de una manera fuerte y contundente este aspecto. Ahora, nosotros estamos manejando también la comunicación de peligros acorde al sistema globalmente armonizado, así este sistema no esté destinado para un residuo peligroso, pero es la forma de dar esa comunicación de peligro para hacer un manejo o una gestión del riesgo. Y el otro aspecto también muy importante en lo que tiene que ver con un residuo peligroso es la responsabilidad del generador, que va hasta la eliminación. Entonces yo sé que en las normas dice que cuando sea eliminado técnicamente, digamos, hasta ahí cesa la responsabilidad, o cuando sea dispuesto de una forma adecuada o ambientalmente sana, ahí cesa la responsabilidad, pero realmente la responsabilidad, aún en una disposición, aquí en esta cadena, en este último punto, aún una disposición en el ambiente hasta internacional resulta ser una disposición temporal, así sea de 100 o 200 años. ¿Por qué? Porque ahí permanece un residuo que tiene una característica intrínseca de peligro. Entonces, casi que nosotros podríamos decir que esa responsabilidad no se pierde, de pronto se comparte en algún momento en transporte, en almacenamiento o en algún aprovechamiento, pero el generador sigue manteniendo la responsabilidad. Es algo muy diferente con un residuo ordinario que una vez uno lo deposita en una canilla, por decir algo, y se lo lleva el servicio de aseo, casi que ya no, ni siquiera es de uno ese residuo. Pierde en ese momento ese grado de responsabilidad que sí tienen estos residuos peligrosos. Son como los dos aspectos grandes y gruesos a resaltar, y que creo que también en la conferencia pasada de residuo peligroso les habían comentado. Esto también de pronto ya lo vieron con Luis Visual, con Andrea, pero en el 47 y 41 dice lo que es un residuo peligroso, que es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable, infecciosa o radiactiva puede causar daño a la salud humana o al ambiente. Asimismo se considera residuo de desecho peligroso los envases, empaques imbalables que hayan estado en contacto con él. Esto es del decreto 4741 del 2005, que estaba también en alguna medida en la norma técnica RAS, que está en otras normas como el 1713 del residuo ordinario, simplemente diferenciándolo. Y esta, digamos, es la que nos compete y que es la vigente, porque el decreto 4741 es el vigente. Aquí hay que resaltar dos cosas o tres rápidas. Se dice residuo de desecho, tiene una connotación de los otros residuos, en el cual un residuo aún tiene alguna característica o algo del cual yo le puedo aprovechar. Cuando hablamos de desecho es que prácticamente el único manejo que le queda es una disposición. Eso lo tienen los otros residuos y de alguna manera se virtió también al residuo peligroso, y además porque también de pronto lo contaron en la parte normativa que algunos decían yo genero desechos y no residuos, y otros yo genero residuos y no desechos. Entonces como para que no se salieran de las normas, por eso quedó como bajo residuos y desechos.
están las características peligrosas, y lo otro también interesante es que involucra los envases, empaques y embalajes, también como un manejo, una gestión de parte de los residuos peligrosos. Rápidamente también, que creo que también lo vieron antes, son las características de peligrosidad, que son las características que llamamos CREPI: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, patogenicidad y radioactividad. Esta última coloco además es porque no es que no sea una característica peligrosa, sino que es manejada más del ambiente o de la línea de, digamos, de energía a nivel, o sea, a nivel mundial se maneja más por ese lado, y aquí en Colombia lo mismo, o sea, está manejada esta característica peligrosa más por el Ministerio de Minas. Y la anterior, que lo que es patógeno, está más de la línea de la salud, pero es otra característica intrínseca que se llama patogenicidad o infeccioso, que algunas veces lo manejan como infeccioso. Por eso los residuos hospitalarios son residuos de característica patógena infecciosa, a diferencia, como nombran en algunas partes, que son de riesgo biológico, que eso tiene otra connotación y no es correcto manejarlos así. La corrosividad pues es básicamente la que causa daños graves a los tejidos vivos. Se relaciona o se evalúa básicamente con el pH. Un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,5 me dice directamente si es un residuo de característica corrosiva. Corroer el acero a una tasa mayor de 6,5 milímetros por año. Para eso están, la resolución 062 del 2005 nos establece las cuatro pruebas: determinación de pH, reserva de ácido álcali, valoración de corrosividad y aplicación de prueba de Corrositex, que está más enfocada a lo que es irritabilidad. Esto es simplemente un esquema rápido para saber o para mostrar también cómo son las diferentes pruebas. Este es el reactor que está ahí, este es el reactor de la corrosividad, esta es una prueba de Corrositex, y esta es la del pH, que también maneja la reserva de ácido álcali. Como les decía, un producto o un residuo puede ser neutro y aún causar este daño, es lo que llamamos nosotros irritabilidad, que muchos productos originales o muchas materias primas lo tienen: el fenol, el bromo, la hidracina, el silenol. Son productos neutros, pero que también tienen esa característica de causar daño grave al tejido vivo, y que le llamamos irritabilidad. En el sistema globalmente armonizado, este es un peligro a la salud, y está en el número 2, corrosión e irritación cutánea. La siguiente es la reactividad. La reactividad es esa característica que a condiciones normales o de laboratorio o de manejo de ese residuo puede generar una reacción, especialmente con agua o con aire, o con el agua que está también en el aire, pueden desprender vapores y gases especialmente tóxicos o inflamables. ¿Aló? ¿Sí lo están escuchando? Sí, señor, sí, ingeniero. Ahora es que oí como una apertura de canal o algo así. Bueno, entonces sigamos. La parte reactiva no se refiere a que una sustancia química o un producto, o en este caso un residuo, un RESPEL, pueda generar una reacción química, porque todos lo pueden hacer, pero a condiciones de presión y temperatura y a unas condiciones de reacción. Yo puedo hacer que reaccionen todos, y todos podríamos decir que son reactivos. Se refiere a esas condiciones de laboratorio, unas condiciones sin colocarle presión y temperatura extra a las que tienen normalmente en un almacenamiento. Es lo que nosotros llamamos como reactividad. O diferentes tipos, por incompatibilidad de características, también pueden generar, sin necesidad de hacer o meterlos en un reactor, meterles temperatura, subir la presión, generar reacciones. No, ellos solos pueden generar una reacción, generar unas reacciones de pronto hasta violentas, desprendimiento de vapores, generación de llama también. La reactividad en el sistema globalmente armonizado es un peligro físico-químico, y hay varias, están resaltadas en rojo, algunas de ellas: sustancias autorreactivas, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, peróxidos orgánicos, etc.
La explosividad en la norma colombiana también es diferenciada, en algunas normas de otros países no la diferencian. ¿Por qué? Porque simplemente es otra característica reactiva, simplemente que en esta se desprende una gran cantidad de energía de tal forma que, como lo muestra el pictograma, parte del recipiente es roto y es lanzado como un proyectil, así mismo como parte de la masa del mismo residuo o de la misma sustancia también es proyectada con violencia. Pero simplemente es una reacción química. Aquí hay algunas otras formas o algunas otras características ya puntuales, mezclas potencialmente explosivas, ser capaz de producir cualquier de reacción o descomposición detonante, etcétera, etcétera. Son simplemente otras características de un residuo explosivo que está en la 47 y 41. Esa característica en el sistema globalmente armonizado está como peligro físico, como explosivos, líquidos pirofosfóricos, sólidos pirofosfóricos. La toxicidad es capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos que pueden causar daño a la salud humana o al ambiente. Normalmente se utilizan los mismos criterios de toxicidad de una sustancia pura, los DL50, los L50, las dosis térmicas letales, las dosis inhalatorias, las dosis de ingesta, son exactamente los mismos. Y adicionalmente se tiene la prueba del exiliado de TCLP, que es dosis propia de un residuo peligroso. Estas son de las con las que contamos en la Universidad Nacional. Realmente 100 gramos de un residuo es adicionado en estos recipientes. Se pasa 18 horas en una agitación. El remanente, digamos, el exiliado que se genera, lo podemos pasar por un espectrofotómetro y si los componentes tóxicos de ese residuo están por encima de los que están acá, por ejemplo, si el arsénico está por encima de 5 ppm, se considera tóxico, o si es benceno por encima de 0.5 se considera tóxico. Entonces, tenemos esta tabla de referencia que también está en la norma. La inflamabilidad también en algunas partes la toman solamente como una subclase de una reacción química o de un producto o de un residuo reactivo con característica particular de inflamabilidad, porque la inflamabilidad o una combustión no es más que otra reacción química de oxidación. Y lo que se pretende en esto es que en la conformación de lo que llamamos el triángulo de fuego, combustible comburente, fuente de ignición, me genera la llama. ¿Sí? Entonces, para Colombia quedó básico como ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 grados, que me parece un poco corto, digamos, un poco sesgado, un poco corto la característica y debería ser mejor, como lo dice el sistema globalmente armonizado. ¿Por qué? Porque el sistema globalmente armonizado no solamente tiene como parámetro el punto de inflamación, que es esta grafiquita, y también coloca el punto de ebullición. Con estos dos parámetros en el sistema globalmente armonizado se genera una mejor clasificación de lo que es la inflamabilidad. Entonces, bueno, estos simplemente son algunos pantallazos de lo que es la inflamabilidad, el punto de ebullición, el punto de llama. No, y en el sistema... Es 1 hora y media, 2 horas. En el sistema globalmente armonizado, con estos dos parámetros se dan las diferentes categorías. Estas son las diferentes categorías que tiene el sistema globalmente armonizado. No es solo una desinflamable o no inflamable, sino es extremadamente inflamable, muy inflamable o simplemente combustible. Lo infeccioso, que es también parte de la presentación ahora, es lo que se llamaban o lo que se tiene como residuos hospitalarios, y son estos agentes patógenos como virus, rickettsias, hongos, priones, que pueden causar daños a la salud humana. Y la parte radioactiva, que es la otra característica peligrosa intrínseca a un residuo peligroso, son estos que tienen una actividad, estos radionucleidos que tienen una actividad superior, una actividad radioactiva superior a 70 kilobecquereles por kilogramo o 2 nanocurias por gramo, que también es una situación muy sesgada que en un momento dado
al ajustar la 4741, ojalá se den los límites de radionucleido por radionucleido y no genérico, porque no aplica directamente. Otra consideración es que todos los residuos peligrosos, el peligro puede estar presente, hay una vulnerabilidad y hay una exposición de la persona y uno analiza lo que es el riesgo. Entonces, los peligros están presentes en los residuos peligrosos con una característica intrínseca, pero dependiendo de su exposición, del manejo que se le dé, pues uno tiene un grado de riesgo o no. Entonces, cuando hay tratamientos, ya para entrar un poquito más en detalle, el peligro puede estar presente y yo lo puedo disminuir o eliminar, puedo eliminar la característica de peligrosidad y en algunos casos aún la puedo aumentar. ¿A qué me refiero? La primera grafiquita es un horno rotatorio en el cual yo puedo hacer un tratamiento térmico en el cual puedo eliminar hasta el mismo residuo peligroso. Algunos solventes, por ejemplo, se pueden incinerar y de la incineración me queda, aquí en la chimenea me queda CO2 y agua básicamente. Entonces puedo eliminar la característica peligrosa, en este caso inflamabilidad, o puede ser inflamable y algo tóxica, y en incineración yo la puedo eliminar. Otros residuos, como por ejemplo los corrosivos, yo hago una neutralización y también puedo eliminar la característica peligrosa. En este caso también es importante anotar que, porque digo aquí también en este caso, también lo puedo aumentar. Porque la característica corrosiva, por ejemplo, de un residuo que tiene un pH menor de 2 o mayor de 12,5, con el contrario, si es un ácido, pues con una base o una base con un ácido yo lo puedo neutralizar. Pero me toca tener en cuenta que al neutralizar se generan sales obviamente resultado de la neutralización, y si el metal, en este caso, de la neutralización es tóxico, pues yo simplemente cambio de peligrosidad o de característica peligrosa. Un residuo corrosivo de pH ácido o alcalino, al neutralizarlo quito esa característica corrosiva, pero la sal que genero puede ser tóxica. Entonces puedo, inclusive, como lo digo aquí, puedo aumentar la peligrosidad de un residuo. Y por otro lado, los metales pesados, que son los más complicados de manejar, porque yo no los puedo eliminar, yo puedo tener aquí en una incineración un metal pesado en un residuo que es básicamente tóxico, pero al incinerarlo, yo lo que estoy pasando es un problema de residuos al incinerar, un problema aquí atmosférico. Entonces, una de las formas que se pueden, digamos, trabajar los residuos que tienen metales pesados es ojalá volviendo esos metales otra vez a productos, o sea, si es un cromo, si es algún otro metal, ojalá meterlo otra vez a una cadena, porque el manejo realmente es bien complejo y es de lo más complejo que hay para hacer un manejo de residuos peligrosos. Lo otro, el peligro puede estar presente, pero se puede disminuir la vulnerabilidad limitando el acceso al organismo. Entonces, en algunos residuos hay estos peligros, las personas van a estar expuestas, pero yo puedo limitar las vías de acceso, ya sea ingesta, ojos, respiratorio, piel, con estos elementos de seguridad y digamos bajar la vulnerabilidad y en últimas bajar el riesgo y hacer un manejo, digamos, adecuado de los residuos. Rápidamente, en un trabajo que se hizo para Bogotá con la DEPAE, estableció que de todas las materias primas que se usaban, que son 2.634, son un trabajo del 2007, materias primas con característica peligrosa que generan después residuos, había 595, o sea 22.6, y sí, característica peligrosa 77. Y la característica peligrosa que más predomina es la tóxica. ¿Sí? Año a año, este tóxico, que es este azulito, está acá, siempre está del orden de 40% en los residuos y obviamente en las materias primas. Le sigue la inflamable y el corrosivo reactivo explosivo, casi todos están del mismo orden de cerca del 10%.
Clasificación de residuos peligrosos como otro elemento más de la gestión. ¿Por qué se necesita clasificar? Porque la forma del manejo y del aprovechamiento depende de esa clasificación. Entonces, hay muchas formas, o hay muchos listados de clasificación. Entonces, algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, la Cretin misma, pero no me va a decir mucho de la forma en que yo puedo aprovecharlo. Tal vez me va a decir solo alguna consideración físico-química, pero más no me va a dar. Está la clasificación Basilea, que por la normativa colombiana pues nos toca manejarla. La clasificación que representa el Ministerio, que es la misma de Basilea, clasificación del Centro Panamericano de Ingeniería o del CETIS, es bastante interesante, ya les muestro por qué. La de la OCDE, que nos va a tocar, o muy seguramente nos toca usarla, en la clasificación de la Fire National Protection Association, la NFPA, la clasificación de la Comunidad Europea o el CER. Hay otras clasificaciones, la alemana, de las Naciones Unidas, de la EPA, pero me voy a centrar un poco más pues esta es la clasificación Basilea, que yo creo que en la exposición anterior se las explicaron mucho más. La clasificación Basilea tiene clasificación por fuente hasta el Y18, y del Y18 en adelante es por componente peligroso. Residuos que tienen carbonilos, berilio, arsénico, selenio, cadmio, telugio, etcétera, etcétera. Y hay dos clasificaciones extra que son las Y46 y 47, que son los desechos recogidos de hogares y los resultantes de la incineración de esos residuos de hogares. Esta clasificación de CETIS, esta sí me detengo un poquito por lo siguiente. Es bien descriptiva, liga no solamente el residuo peligroso a una clasificación SIU o a una fuente, algo que no hace bien Basilea. Entonces, se mantiene la línea de quién lo generó. Es diferente, por ejemplo, un lodo de cromo de una curtiembre que de un tratamiento electrolítico. Entonces, esta sí lo mantiene. Me dice qué línea fue la que lo generó y no como el de Basilea. Y además me permite a mí tener unos posibles tratamientos. Entonces, CETIS divide en 9 categorías y como casi el SIU lo empieza a dividir. Este es un primer pantallazo donde está el código, por ejemplo, el código 1, residuos que provienen de plantas y animales. Miremos uno más interesante, el 1.04, los de procesos de producción del cuero, curtiembres. En la siguiente, este es el código, la descripción, la observación, y aquí me dice la característica creativa. Entonces me está ligando al proceso curtiembres con un SIU que me da la clasificación internacional industrial, me dice la peligrosidad, que es tóxico, y me dice posibles tratamientos de secado previo de disposición. En este caso no hay digamos, una gama ni un abanico importante de posibles tratamientos, pero estos listados del CETIS ya me dan mucha línea sobre, primero, quién fue el que lo produjo, y segundo, qué posible tratamiento hay. Entonces, para todas las gamas de industria, acorde al SIU, me dice la característica peligrosa y me dice algunas posibles tratamientos y algunos tratamientos para ese residuo. Entonces, estas, por ejemplo, ya son corrosivo tóxico, el SIU que lo genera. En este me dice también algunos tratamientos, que en particular esta lista es un poquito vieja. El CETIS actual de pronto tiene más tratamientos, antes era casi todo solidificación y encapsulamiento como manejo. En fin, entonces esta es bien interesante para que la tengan en cuenta, y me dicen mucho de la liga que tiene con la industria. El catálogo de los residuos es un listado que también se propuso para Bogotá cuando se hizo todo el plan de gestión integral de residuos peligrosos para Bogotá, porque al igual que CETIS y aún mejor que CETIS, estas categorías que se tienen aquí actúan exactamente como un SIU. Entonces, cada una de estas líneas, de las 20 líneas, se subdivide y se va subdividiendo hasta llegar prácticamente al residuo. Entonces, no se pierde la línea de quién lo generó.
Y además me dice también, así como este, por ejemplo, el 1, residuos provenientes de procesión, extracción y propagación de otros tratamientos minerales de canteras. Entonces el 105 lodos de otros residuos de corporación, 10501 lodos tal. Entonces cada vez se va dividiendo más como el SIU y me dice, llega a estar el residuo completo, entonces no se pierde la línea y eso me permite tener más opciones para el tratamiento y para el manejo. La clasificación de las Naciones Unidas es básicamente para comunicar el peligro, pero aquí se las dejo, son las 9 categorías. Esta es era la de las Naciones Unidas, se me salió acá. Pues para la cuantificación de residuos peligrosos, también es importante porque para una gestión yo necesito saber qué es lo que necesito transportar, qué es lo que necesito almacenar, cuál es la línea que tengo de tratamiento y a qué me estoy enfrentando en tonelaje, por decirlo así. Entonces la cuantificación es importante y es un punto muy clave porque muy poco se ha hecho al respecto. Nosotros, cuando nos enfrentamos a cuantificaciones, siempre habían unos modelos que estaban desarrollados en Europa y que no aplicaban directamente a Colombia. Entonces, por eso nosotros mismos con lineamientos de Naciones Unidas establecimos para Colombia, para Bogotá, los métodos de balance de materia. No están siendo aplicados por la parte normativa, pero nos permiten hacer una mejor evaluación de la cuantificación o cuantificar mejor los residuos. Cada uno de ellos, por ejemplo, método de cuantificación, medición directa, medición mediante índices de generación, que son los INVEN y los WINVEN, mediante modelos matemáticos que también aprovechan mucho el desarrollo INVEN y finalmente los de balance de materia. En aras de tiempo, pues voy a pasarlos un poco acá. Y el énfasis nosotros lo hicimos sobre balances de materia. ¿Por qué? Porque en cualquier proceso que nosotros tengamos, esto es simplemente un proceso de hidrocarburos, un fraccionamiento atmosférico y de vacío, las topic, donde sacamos pues, los productos principales de estas dos operaciones. Entonces, si nosotros sabemos cuál materia prima y cuáles son los productos y tenemos un balance establecido, podemos hacer paralelamente en insumos, energía, emisiones, productos y obviamente residuos y vertimientos. Entonces, haciendo énfasis en residuos, nosotros podemos saber exactamente cuáles son la generación de residuos por operación unitaria, por proceso, por compañía, por barrio, por Bogotá, por Colombia, más específicamente. Estos son simplemente pantallazos de lo que se hizo también con la DEPAE y otros productos en la cual nosotros establecimos toda una metodología para cuantificar los residuos peligrosos, proceso a proceso, como el que está acá, que es el subsector 24-24, nosotros sabemos exactamente qué residuos se generan y podemos hacer una gestión completa sobre todo un sector y sobre todos los residuos que ellos generan. Estos son índices de generación de residuos de diferentes subsectores industriales que salieron de estos productos. Y esto es un inventario Bogotá que se hizo en el 2007, solamente como referencia, en Bogotá en el año 2002, que fue el que más se generó, son 70.043 toneladas de residuos peligrosos, solamente por sector industrial y solamente sectores industriales que tenían más de 10 empleados o manejaban más de 120 millones de pesos en transacciones. O sea, falta MIPYME y faltan otros como servicios, educación, etcétera, etcétera. O sea, pueden sumarle más o menos a unos 100.000 toneladas año de residuos peligrosos para Bogotá. El mismo estimativo se hizo para Colombia y escribió alrededor de 500.000 toneladas. Y trabajándolo, asociando eso mismo, nosotros lo podemos llevar a los Y porque la línea es directa. Pero digamos que cuando uno pasa a los Y, pierde un poquito de detalle al saber a qué Y es simplemente para poder responder a lo que es la norma. Entonces, nosotros preferimos, digamos, quedar con, ya sea con catálogo europeo o con el residuo directo.
Bueno, vamos a ver qué posibles tratamientos hay. La aproximación de selección de un proceso específico de tratar tiene varias vías. Una es la fuente del residuo, el proceso que lo genera, la aplicación de un tratamiento específico y la composición del residuo. Entonces, de acuerdo a la fuente que genera el residuo, se pueden aplicar varias estrategias para tratar un residuo peligroso. La primera es aplicar conceptos de producción más limpia para no generarlo. Entonces, la mejor forma de tratar un respel es no generarlo, y eso aplica no solamente a residuos, sino a vertimientos, a residuos ordinarios, a todo. Puede resultar muy traída de los cabellos. Bueno, pues la mejor forma de gestionarlo es no generarlo, pero realmente eso se puede, y eso aplica en conceptos de producción limpia. Aplicando química de retroceso, recircular residuos peligrosos a procesos se aplica valorización de un residuo, sacándolo de unos procesos que ya lo sacan como desecho, pero en otros me pueden servir, entonces yo lo valoro. Y la siguiente fase es la composición del respel, especialmente procesos térmicos. Vamos a mostrar ya directamente con ejemplos lo que se ha trabajado en la Universidad Nacional, en el programa de investigación en residuos, para mostrar más directamente a qué se refiere, por ejemplo, con producción limpia o retroceso. Entonces, más bien con ejemplos sencillos, les voy a mostrar algo de esto, más de la experiencia. Entonces, vamos a ver dos, en el sector galvánico y el sector floricultor. En el sector galvánico, nosotros trabajamos un proceso que se llama el manejo de lodos provenientes del proceso del sector galvánico en la ciudad, en la localidad de Kennedy. A nosotros nos llamaron para poder manejar los lodos que se generaban de todo el sector galvánico. Y lo primero que nosotros hicimos fue analizar todos los procesos que estaban establecidos en el sector galvánico. Entonces ellos tenían, por ejemplo, plateado, dorado, latonado, pulido, pavonado, pintura, anodizado, cincado, cromado, cobrizado, niquelado, fosfatado, decapado y sin grasa. El número de empresas era alrededor de 70 empresas. Para esta muestra tomamos 33, porque estaban disponibles, porque querían trabajarlo, porque bueno, pues, realmente trabajamos con estas 33 empresas. Entonces, de 33 empresas, estos son porcentajes, entonces el 3.03% tenía plateado, el 6.06% dorado, anodizado no había ninguno, cincado había 30.3 de estas 33 empresas, etcétera, etcétera. Entonces teníamos, digamos, variedad para poder trabajar. Una condición de producción limpia es que el gremio tiene la respuesta. Y el gremio muchas veces necesita es hablar o tener como una, no solamente ser del gremio, sino participar del gremio y tener como grupos de trabajo entre ellos mismos, porque ellos mismos tienen la respuesta. Y me explico. Esta gráfica es muy sencilla, pero nos dio muchísima idea de cómo trabajarlo. El latonado había, no, mejor otra, el cromado tenía 19 empresas. Y este es el porcentaje de las empresas que generaban lodo y las que no generaban lodo. Entonces, por ejemplo, en el cromado, 36.8 de las empresas generaba lodo, mientras que el 63.2 no generaba lodo. Entonces, pues la respuesta es directa. Si de todas las empresas 63.2 no generaban lodo, quiere decir que estas 36.8 estaban haciendo algo que no correspondía y que generaban lodo, porque el proceso de cromado no genera lodo. Y así todo el resto de procesos. Entonces, lo que hicimos fue sentarnos con las personas o con las personas o las empresas que no generaban esos lodos en ninguno de los procesos, mirar cuál era el punto por el cual no generaban el lodo, y simplemente ajustar las empresas que sí lo generaban. Y eran cosas muy sencillas. Por ejemplo, alguna empresa de estas que no generaba lodo en el cromado siempre establecía las corrientes específicas para hacer los depósitos, con los depósitos electrolíticos. Las otras no, simplemente prendían el equipo y la corriente que fuera, y eso generaba desgaste en algunos elementos y generaba lodo. Otro era porque algunas empresas de acá, cualquier proceso que sea, el niquelado y el fosfatado, usaban productos muy puros. Estas otras no lo usaban.
esta no generaba el lodo porque usaban más efectivamente todo el producto. Entonces lo que se hizo fue, de la experiencia que se tenía aquí, pues aplicar en las otras para que se ajustaran, pero eso, el gremio es muy difícil, entonces casi que nos tocó ver como el intermediario para decirle a estas, ajuste la corriente, ajuste la densidad de corriente, utilice elementos más puros, de esta forma no genera el residuo. Es una situación muy sencilla, pero así muchas veces son las respuestas. Bueno, esto simplemente cuáles eran las que y que en las diferentes características de peligrosidad, que fue lo que se trabajó principalmente. El otro proceso bien interesante fue, también nos llamaron el sector floricultor, esos controles nos llamó para manejar los lodos provenientes de post cosecha de cultivos, especialmente de clavel y concón. Ellos, en el proceso de post cosecha, que está acá, hacen una post cosecha en el cual utilizan tiosulfato de plata, lo vierten en unas tinas y dejan que las flores absorban parte del tiosulfato de plata para que tengan una vida larga en florero. Al cabo de 3 días, después de haber preparado, por ejemplo, un metro cúbico, me quedaba a mí aquí un tercio del metro cúbico y le agregaba un precipitado y me generaba un lodo de plata. La plata es un parámetro de peligrosidad en la 4741, entonces ellos estaban pues con problemas de manejar este lodo porque era un lodo peligroso. Entonces nosotros fuimos allá y lo mismo nos decían simplemente cómo hacemos para manejar este lodo. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de mirar de para atrás cómo era todo el proceso. Y nos dimos cuenta que el mismo tiosulfato de plata generaba una situación de, por decirlo así, asepsia, que no dejaba crecer microorganismos. Entonces en todo este proceso se propuso, o se analizó todo el proceso y con base en el mismo gremio nosotros obtuvimos la respuesta. Entonces que ahora no encontré, se me saltó la... Bueno, nosotros tomamos varias fincas, especialmente 3, donde, bueno, voy a ver con esta misma, en esta misma nosotros encontramos varias cosas. 3 diferentes fincas usaban en esta preparación de esta solución 3 diferentes soluciones. Una usaba 150 ppm, que ellos no lo sabían, simplemente agregaban un tarro acá y eso era todo. Nosotros analizamos qué concentración era la inicial, qué concentración era la final. Una arrancaba en 150, la otra arrancaba en 30 y la otra arrancaba en 20. Y todas tenían buena vida en florero. Entonces nosotros dijimos de arranque, pues si el de 150 le funciona, el de 50 le funciona y el de 20 le funciona, pues podemos hacer que todos bajen a 20 ppm, que fue ya una primera respuesta. Segundo, después de usar estas soluciones en estas tinas y que las flores absorbieran el tiosulfato de plata y generaran una buena vida en florero, pasaban al proceso de precipitación con un precipitador y generaban el lodo. Entonces nos dijimos, no, aquí arrancó en 20 y aquí terminó en 10. Entonces más bien quite esto, recargue otra vez a 20 y vuelva y úselo. Aquí se le colocaron unos filtros para todas las hojitas y raíces y todo lo que tenía para retirar materia orgánica, hacer una pequeña desinfección, igual el tiosulfato de plata generaba esa desinfección y podían hacer este circuito N veces. De tal forma que este lodo se eliminó en ese proceso. Entonces, lo que nos pedían, cómo manejamos este lodo de este proceso, nosotros llegamos a la conclusión, pues como estaba en la premisa, no lo genere. Simplemente ajuste el proceso, controle su proceso, haga ciertos elementos extra y no tiene que usted generar este lodo. Entonces en estas 3 fincas se evitaron todos esos controles, se desconocía la concentración inicial y final del tiosulfato de plata, se desconocía además las concentraciones de tiosulfato de plata a lo largo del proceso de post cosecha, y como consecuencia de esto no había certeza sobre la cantidad de plata absorbida de la flor, el nivel de plata absorbida, la cantidad de reactivo, etc. Entonces lo que hicimos fue ajustar procesos para dejar de generar el lodo. Otro aspecto
perdón, otra característica de cómo poder aprovechar o cómo poder manejar los residuos peligrosos es el retroceso de las materias primas. Entonces, aplicando la química del retroceso, volviendo a las materias primas que se generaron en los PEL, también tomamos unos procesos que tienen las corrientes y los procesos galvánicos, también todos de Bogotá. Entonces, nosotros tomamos los residuos que eran de plata y níquel especialmente, y lo que hicimos fue volver a las sales originales. Entonces, estos lodos que venían de los procesos galvánicos, nosotros los retrocedimos, hicimos química de retroceso, obtener nuevamente las sales, sulfato de cromo, sulfato de níquel y cloruro de níquel, y pudimos volver a hacer recubrimientos electrolíticos y usar inclusive el de cromo en otro proceso. O sea, un residuo que viene por residuos que vienen del sector galvánico, en retroceso lo usamos inclusive en procesos de curtición. Estos son pulones que están también en ingeniería química ya en la nacional, e hicimos procesos de curtición con importantes, digamos, con resultados importantes y resultados interesantes, porque no, digamos, mantuvieron la calidad que se tenía de los procesos de referencia. Entonces, por ejemplo, encogimiento promedio 3.98, encogimiento permitido 5, o sea, cumplía con los pruebas de calidad. Y pruebas de desgarre también, digamos, estos productos comerciales con respecto a los productos que se obtuvieron, digamos que algunos de ellos inclusive eran mayores en condición de desgarre con respecto a los productos que se tenían del comercio. Entonces, en aplicación ya de conceptos, valorización de residuos, generación de materias primas, base para el mismo proceso o para otros procesos, el proceso tiene un costo, pero se compensa con el costo de materia prima generada. Un nuevo proceso puede generar nuevos residuos, pero ya no RESPEL o menos agresivos. Ahorro en costos de disposición. En metales pesados es muy complejo encontrar alternativas, como yo les comentaba. Especialmente en metales es muy difícil encontrar alternativas, y el retroceso de las sales originales pues nos da una alternativa de no solamente encapsule y envíe hacia la celda de seguridad. Valoración de residuos. Algunos casos anteriormente citados son ejemplos de valoración de residuos. Bajo este concepto caben las siguientes alternativas: aprovechar algún valor que aún mantenga el residuo, algún componente específico, y en alguna medida el poder calorífico. Acondicionar el residuo para volverlo al proceso productivo, o retirar las características de peligrosidad para emplearlo, para emplear el producto como insumo en otros procesos. Bueno, hay muchos más ejemplos de todos los proyectos que se han hecho en el PIRS, que son realmente bastantes. Yo creo que nosotros en procesos o en proyectos directos con sectores o con industrias son más de 30, y con tesis también yo creo que serían otros 30 o 40 más. Hay gran variedad de este tipo de procesos que se han hecho para valorizar y para poder utilizar estos residuos peligrosos en otras cadenas, en otras, digamos, valorizarlos, meterlos a otros procesos, a otras cadenas de valor, pues bastante interesantes. Bueno, si queda tiempo, bueno, creo que podemos dar otro ejemplo. Este es otro ejemplo de catalizadores gastados desactivados que tienen especialmente níquel, que se utilizaron. Nosotros hicimos varios proyectos de diagnóstico de alternativas para el tratamiento de un residuo sólido proveniente del proceso de hidrogenación de aceites vegetales. Todos los procesadores de aceites vegetales utilizan catalizadores de níquel, y el proceso que se hacía normalmente era eliminar la materia orgánica, que era parte remanente del aceite, para hacer incinerarlo, quemarlo, pero generaba una contaminación atmosférica muy grande. Y lo que quedaba del níquel era una ceniza que en algunos momentos ni siquiera se aprovechaba, simplemente se encapsulaba y se iba a una celda de seguridad. Este es el proceso original, en el cual se ve que hay varias partes donde
donde está con las tierras filtrantes, queda el filtro prensa, queda una torre catalizador gastado de níquel. Entonces, este fue, digamos, el objeto del cual nosotros trabajamos. Son algunas características de los diferentes tipos de catalizador en diferentes aplicaciones: oleína, palmiste y estearina. Y se ve, por ejemplo, aquí de grasa son 35%, pérdidas por calcinación de materia orgánica 44%. En fin, entonces implicaba un manejo bastante importante y bastante complicado. Esta es una composición especialmente de todos los metales pesados, en el cual el porcentaje de peso es más o menos 9%. Se le hicieron las pruebas de peligrosidad y dio positivo en reactividad y en toxicidad de CLP. Entonces, nosotros hicimos varias pruebas. Esta fue remoción del aceite mediante extracción con solventes, una extracción solvente tipo software, y estos son, digamos, los rendimientos con etanol, isopropanol y hexanol. Entonces, los rendimientos, el mejor fue el de retirar esa materia orgánica, que fue más o menos del 80%. De esa forma ya el catalizador del níquel que estaba ahí era más fácilmente aprovechable. El siguiente fue la remoción de aceite mediante saponificación. Este fue el más interesante porque brindaba un residuo ya sin materia orgánica, que era lo que inicialmente se genera combustión, generando una contaminación atmosférica. Este dio alrededor del 70% y quedaba el aceite que estaba ahí se saponificaba y se obtenían unos jabones interesantes para la empresa, que fue, digamos, bastante interesante. Y el tercer proceso fue un proceso de bioremediación o degradación mediante microorganismos. Fueron unas pruebas iniciales, después se complementaron en otra tesis, y lo que brinda aquí son porcentajes de grasa no degradada y porcentaje de grasa degradada. Entonces se ven, digamos, por ahora, o por estas pruebas iniciales, porcentajes importantes de remoción como el 40%. ¿Qué se hizo con ello? Cualquiera de las técnicas sin necesidad de incinerar. Empresas que manejaban níquel de su mineral inicial, que es del orden de más o menos 5, más o menos 3% de níquel en un mineral natural, podían tener este residuo como una fuente de níquel que podía llegar hasta el 21%. O sea, para ellos es atractivo recibir ese níquel ya con unas concentraciones importantes, 21-30%, sin la parte orgánica. La parte orgánica para la extracción con algunos ácidos pues genera una cantidad de espuma importante y ellos por eso no la recibían. Habiéndole retirado parte de la materia orgánica o gran parte de la materia orgánica, ya era factible de enviarla a aprovechamiento directo como mineral. Pues repito, si no le quitaba la materia orgánica puede llegar hasta el 21 más por ciento de níquel, a diferencia del mineral natural que tiene más o menos 5%. O sea, es bastante atractivo para ellos volverlo a usar. Bueno, si me dan unos minutos, muestro otra rápidamente. Son las 8:07. O le doy paso a... Ingeniero, si quiere puede continuar, todavía tenemos tiempo. Ok, porque ya escuché por ahí, ya está Jessica, entonces no quiero quitarle mucho tiempo y después para las preguntas. Sí, ella está ahí, pero por ahora no hay preguntas, entonces puede seguir. Ok, entonces este es otro proceso que se hizo, es un estudio que se hizo con Fanalca, la Fábrica Nacional de Autopartes. También tenían muchos problemas con los lodos de fosfatado. Normalmente todos los materiales que usan, o todos, digamos, ¿cómo le digo yo? Los chasis y todos estos elementos para la construcción de los carros, les agregan unas grasas que los protegen, o que digamos que los protegen en el transporte y mientras se hace efectivamente el ensamble del carro. A la hora de hacer el ensamble o a la hora de utilizar estos materiales, especialmente los chasis, se les retiraba esa grasita con procesos de
con ácido fosfórico y con algunos productos básicamente de fosfato. Al final quedaba un lodo de fosfato que era el objeto por el cual llamaron para saber qué se podía hacer con ellos. Entonces, nosotros vimos, bueno, esto simplemente unas características físico-químicas del lodo, resultó ser peligroso por el pH, que está entre 1 y 2, o sea, es corrosivo, entonces es un residuo peligroso. Es una composición rápida de lo que es el fosfato, que fue el objeto de nuestro trabajo, el objeto del trabajo y de la valorización de este lodo. Algunos resultados de la reactividad, y lo que se hizo fue hacer primero un prelavado para retirar algún material y obtener básicamente lo que es el fosfato. En el fosfato se logró pasar de las diferentes naturalezas de fosfato a fosfato o a fósforo como PO4, que es la base o que es, digamos, la forma en que se utiliza ya como un fertilizante. Entonces nosotros logramos, pues se logró, digamos, neutralizar ese ácido fosfórico, llevarlo a PO4 y nos dimos cuenta que era una fuente de fósforo para algunas aplicaciones. Entonces se hicieron las siembras ahí en la Facultad de Agronomía para mirar cómo se comportaba este régimen o digamos, este residuo valorado a fuente de fósforo. Y se colocaron otros referentes. Entonces nosotros hicimos el referente, el residuo vegetal mecánica nuestro, roca fosfórica que se vende también como fuente de fósforo, el calcos y un testigo absoluto que era prácticamente sin ningún tipo de fósforo. Y se hicieron las siembras y se establecieron los diferentes estados de crecimiento de los rábanos, en raíces, en hojas, en concentración de fósforo en la raíz, en el tallo, en las hojas, etc. Y dieron pues digamos, dieron buenos resultados. Esta es la muestra. No me acuerdo ahora aquí. Entonces, el T1 es el residuo que nosotros, o el fosfato, el PO4 que nosotros obtuvimos del residuo, la roca fosfórica es T2, el calcos es T3 y el testigo sin nada es T4. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el peso en hojas, cómo se comportaron todos, el T1 con respecto al T3, que es el otro referencia y el que no tenía nada, el peso en las raíces, como digamos fueron equivalentes, y si lo tomamos con respecto al T4, digamos es bastante importante. El T1, por ejemplo, en longitud de raíz comestible es inclusive el mejor de todos, inclusive con respecto a los comerciales y obviamente con respecto al referencia. Y este fósforo en las hojas lo mismo. Lo único es que como viene de un proceso galvánico donde no solamente hay fósforo, sino que tiene otros metales, la única aplicación que se le pudo dar fue para la parte ornamental, o sea, para plantas ornamentales, para flores, no para la parte comestible, pero pudo tener una salida diferente a simplemente encapsule y mándelo a una celda. Y finalmente pues se hizo un balance y se hizo inclusive un ahorro en agua porque el retiro del material original en una recirculación con agua nueva, lo que hacía era cargar para el nuevo proceso. Entonces casi que se hizo hasta un ahorro del balance de agua que tenía la empresa. Esos son datos de lo que ellos hacían en encapsulamiento con el tratamiento físico-químico y el ahorro que obtuvieron en ese proceso de 7 millones de pesos en ese entonces, que fue ya hace ya más de 10 años. Y por último, simplemente para terminar, ya no es de valorización, sino el aprovechamiento del poder calorífico. Hay varias técnicas de incineración que son tratamientos, básicamente tratamientos térmicos, en los cuales, voy a adelantarme acá, estos son otros procesos físico-químicos: tamizado, fermentación, decantación, centrifuga, filtro, lavado, secado, etcétera, tamizado. Y pasemos acá a los tratamientos térmicos que deben de tener lo que se llaman las 3T.
el tiempo de residencia en un horno incinerador, la turbulencia que se genere y la temperatura para hacer una buena práctica de combustión. La turbulencia se obtiene mediante giro del horno, que por eso son los hornos giratorios, o por giros tangenciales que me generan una buena turbulencia. La temperatura normalmente está por norma, está a 800 grados en la primera cámara y en la segunda 1200. Y el tiempo de residencia también es muy importante para hacer la eliminación de los materiales, especialmente los tóxicos, o para eliminar el elemento y generar CO2 y agua principalmente. Se establece que es mínimo 4 segundos, especialmente en la segunda cámara. Hay varios tipos de hornos, son los hornos de cochada o no continuos para residuo peligroso. Están los hornos ya más continuos, que están de lecho fluidizado, que son bastante interesantes porque la mezcla es más completa y la eliminación del residuo también es más completo. Estos son otras variantes de lecho fluidizado circulante. Esto también es de este tipo de tratamientos térmicos. Y el que más se utiliza en la actualidad, de lo que más se tiene, digamos, la parte de la turbulencia se genera es rotando el mismo horno, como en los hornos cementeros. Entonces es lo que más se está utilizando y lo que más se ha establecido también aquí. Bueno, yo dejo aquí para no quitarle mucho tiempo a Jessica, entonces los espero ya al final para las preguntas. Sí, ingeniero, o si quiere, pues puede responder ahora las preguntas, son pocas. Y le damos paso a Jessica, ¿le parece? Bueno, perfecto. Entonces, arranquemos con las preguntas. Sí, señor, dice, según la normatividad actual, el sistema globalmente armonizado se debe emplear para la rotulación de residuos peligrosos para transporte, o aún se tiene como referencia el libro naranja. Realmente ni el libro naranja ni el libro púrpura fueron hechos para transporte de residuos peligrosos. Simplemente que es la misma, uno le echa mano al libro naranja o al libro púrpura. El libro naranja solamente me establece peligros físicos. El libro púrpura ya amplió a peligros a la salud y peligros al ambiente, entonces por eso se está migrando todo al libro púrpura. No quiere decir que el libro naranja deje de tener vigencia, no, porque el libro púrpura inclusive lo adapta completito. Entonces, no lo está sacando, simplemente que complementa. Y lo que estamos haciendo actualmente es usando el sistema globalmente armonizado para transmisión y para rotulado de residuos peligrosos. Entonces, se utiliza preferiblemente ahorita, pues migrar, si estamos haciendo rotulado de pictogramas con Naciones Unidas, el libro naranja, pasarlo al libro púrpura no es muy difícil. Realmente lo que hizo el libro púrpura no fue pues cortar de tajo y eliminar todo lo que se tenía, no, simplemente lo actualizó, no quitó el pictograma. O sea, el pictograma, por ejemplo, de lo tóxico sigue siendo el mismo, no lo cambió siquiera. Entonces realmente el cambio no es significativo, simplemente es complemento. Y lo que se está haciendo ahorita es usar el sistema globalmente armonizado, que sin ser para residuos peligrosos, sí me permite hacer la comunicación del peligro efectivamente, aún sea para un residuo. No sé si le contesto la pregunta. Yo creo que sí. La siguiente pregunta es, en la parte que se trabajó con las empresas que generaban lodos innecesarios, ¿todas las empresas aceptaron dicha solución para eliminar los lodos o alguna rechazó, dado al aumento de los costos operativos? No, en general sí se aceptaron, se hicieron varios talleres, quedó inclusive una cartilla porque para que digamos no se perdiera la historia y el trabajo. Entonces, uno a uno de los procesos galvánicos fueron, digamos, documentados y ellos todos estuvieron de acuerdo en que, digamos, se pusiera la información. De pronto alguno no quería que quedara la empresa, entonces simplemente la empresa A, la empresa B,
maneja de esta forma o se puede ajustar el proceso de esta forma, y quedó inclusive documentado para que todo el sector galvánico de la ciudad de Ciudad Kennedy, digamos, aplicara ello. Ahora, eso fue ya hace tal vez más de 10 años. No sé si se perdió la historia y se volvió a lo de antes, pero digamos quedó y la gente estuvo de acuerdo y se hicieron muchos, por lo menos hicieron varios talleres donde se compartió la información y que ellos por lo menos se dieron cuenta que pues trabajando solos y con el celo de qué es lo que está haciendo el otro, pues no llegaban a cosas adecuadas, por lo menos ambientalmente. Tal vez el secreto de que yo, no sé, las manitas o tal cosa lo hago de cierta forma porque es mi sello, pero si no lo muestro, perfecto. Pero lo que tenía que ver directamente con el proceso, sí se mostró, sí se documentó y fue compartido con todo el gremio. Y quedó una cartilla y quedaron, digamos, quedaron los elementos para que todo el mundo lo compartiera. Bueno, gracias, ingeniero. Y ya la última pregunta es si legalmente se puede incorporar un residuo peligroso de una empresa a un proceso productivo de otra. Sí, claro, es más en el mismo, en la Secretaría de Ambiente, no sé si vio la de la Secretaría de Ambiente, pero es lo que llamaban la BORSI, o la bolsa de residuos, en el cual una persona decía, mire, yo tengo un residuo, un ácido, qué sé yo, un ácido clorhídrico gastado del 6-7%, eh, antes de neutralizarlo y darle disposición, a alguna persona le interesa y realmente se hacían transacciones para pasarlos de una empresa a otra, obviamente con la digamos, con la visión de los entes de inspección, vigilancia y control, que en este caso es la Secretaría de Ambiente, para que pues fuera formal la situación y no simplemente una forma como de escapar de la responsabilidad de un residuo. Entonces hacía una transacción en el cual digamos, ese residuo o ese desecho ya para una empresa fuera como una materia prima del otro. Y eso se ha hecho y hay una experiencia, y hay unas experiencias también documentadas y digamos, eh, sí, digamos, documentadas por la Secretaría de Ambiente especialmente. Ahora, no estoy seguro, yo hace rato no oigo de la BORSI, no sé si eso siguió, ¿sí? Porque también tenía algunas implicaciones más que técnicas legales, porque, por lo que le digo, el responsable del residuo es uno, y si en esa otra empresa no era efectivamente eliminado o no era efectivamente absorbido en un proceso o formaba parte de otro, esa segunda empresa volvía a generar otro residuo, entonces como que de quién es la responsabilidad ahora. Entonces sé que había un pequeño lío en esto, pero en general se pudo hacer mucha transacción de residuos. Repito, en este momento no estoy seguro que siga esa circunstancia se llamaba BORSI y era una buena forma para que esos residuos o esos desechos de una empresa pudieran ser aprovechados por otros. Pero tocaría hacer la averiguación bien con Secretaría de Ambiente o en tu caso con alguna corporación, si es por corporación, para alguna región en Colombia que también mantenga una situación de estas como la transacción o la venta de esos residuos para otras empresas, como fuente o como materia prima de otras empresas. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Entonces, pues hay algunas otras preguntas, entonces vamos a ver si al final nos da tiempo de responderlas. Y pues por ahora le doy la bienvenida a Jessica Nomensky. Ella es especialista en manejo. Antes, Señor. no, solo una cosita, antes ya de despedirme, por lo menos de estar aquí pendiente para la exposición de Jessica, quería pues invitarlos, ¿verdad?, al curso, porque pues así en una hora es como rápido y no tiene uno mucho que decir, tiene uno más cosas que mostrar en valoración de residuos, en manejo de residuos, pero creo que el curso les puede dar, digamos, mayor claridad y vamos a estar, digamos, frente a frente en la exposición en el curso. Entonces, pues los invito a los que puedan pues tomar el curso para poderles explicar inclusive más directamente eso. Y también le doy la bienvenida a Jessica, que ya la oigo por ahí. Jessica, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, señora, sí la escuchamos. Ok, perfecto.
¿Ya se ve mi presentación? Sí. Sí, señora, sí, ya la estamos viendo. Bueno, buenas noches, un saludo a todos ustedes. Yo soy Jessica Nomeski, como me presentaron, soy especialista en manejo integrado del medio ambiente, soy magíster en ingeniería ambiental. Trabajé en la Universidad Nacional por 9 años como la asesora del sistema de gestión ambiental de la sede de Bogotá, donde se lograron muchos avances en la parte ambiental. Estaba encargada de todo el manejo de componentes ambientales y específicamente del área de implementación de PGIRS-H en las IPS que tenía la sede de Bogotá. El logro más grande que alcanzamos en compañía también del profesor Óscar Suárez fue lograr posicionar la Universidad Nacional como la número 1 a nivel de Colombia, como una universidad verde bajo el ranking de Green Metrics de Indonesia, y la tercera a nivel Latinoamérica. También he trabajado en consultorías en empresas privadas y también en proyectos que estaban ligados con el sistema de gestión ambiental. Actualmente soy docente de la Universidad Nacional de la asignatura de Sistemas de Gestión Ambiental. Bueno, ya entrando en materia, los PGIRS-H. Todas las personas cuando ven esa sigla no entienden o no saben a qué tiene que ver este tema. El PGIRS-H traduce Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares, y muchas personas relacionan este tema exclusivamente a áreas hospitalarias, pero la normatividad en este momento está cambiando y se encontró un vacío en que los PGIRS-H se tenían ese concepto. Entonces muchas actividades que se generaban estos residuos que eran similares no hacían la gestión adecuada de residuos y por lo tanto pues generaban un riesgo dentro de las actividades de las industrias y dentro de las actividades ya sea de laboratorios y de las áreas específicas. Toda actividad va a tener un riesgo. Entonces, cuando revisaron la normatividad que era el decreto 2676 de 2000, que estuvo vigente hasta este año, encontraron que había muchas otras actividades a las cuales le aplicaba tener un PGIRS, una gestión integral de residuos hospitalarios. Entonces, efectivamente, pues teníamos las áreas de salud, pero también se tenían farmacias, droguerías, las cuales no tenían esta implementación, bancos de sangre, tejidos de semen, todas las áreas de tanatopraxia, biotecnología, laboratorios incluso en universidades, que la gestión de residuos en algunos casos no se hace de una manera adecuada o los estudiantes no tienen idea cómo se hace esta gestión y cómo lo deben hacer adecuadamente, simplemente segregan los residuos donde ellos consideran pertinente. Plantas de beneficio animal, droguerías veterinarias, peluquerías veterinarias, se incluyeron también todos los establecimientos de trabajo sexual, servicios de estética y cosmetología, todos los servicios de piercing, pigmentación y cualquier laboratorio o industria que pueda ser generadora de un residuo hospitalario. Cuando hablamos de un residuo hospitalario, tenemos que entrar a revisar el tema de bioseguridad. ¿Qué es el tema de bioseguridad? Es un conjunto de medidas preventivas que se toman para minimizar el factor de riesgo que se tienen en los laboratorios. Entonces, yo les pregunto para que ustedes analicen cuáles de ustedes, si trabajan en un laboratorio, saben qué grado de bioseguridad tienen. 1 o 4, si ustedes están manejando microorganismos. En muchos casos en Colombia los laboratorios no tienen las normas de bioseguridad totalmente implementadas y eso es un riesgo también para el personal. Asimismo, los elementos de protección personal. También hay que tener claro, la gente tiene una posición bastante particular acerca de los temas de elementos de protección personal. Entonces, cuando se habla de las batas, cuando se habla del uso de guantes, de las gafas de seguridad, de los elementos, de los zapatos especiales, también tiene que ver los niveles de bioseguridad de los laboratorios. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos elementos que se tienen que utilizar para poder minimizar el riesgo durante las actividades. El peor riesgo que hay cuando uno está haciendo una actividad es la confianza. Ya cuando uno está en un laboratorio y tiene confianza en desarrollar el proceso, disminuye todos los elementos de protección personal. Y en ese momento es cuando se presenta un incidente o un accidente. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta no comer en los laboratorios, el lavado de manos adecuado. Muchas personas no saben cuántas veces se tienen que lavar las manos o cómo hacerlo de una manera adecuada, el uso de guantes, retirarse los elementos. Esto es algo importante. Eso pasa en las universidades, salen con las batas a tomar gaseosa o a comer alimentos o a hacer visita. Entonces, ahí se genera el tema de contaminación cruzada en las áreas.
Cuando se mira la legislación general, entonces en ese momento estamos en un proceso de transición, donde sale el decreto 2676 y lo deroga el decreto 351 de 2014, donde se establece toda esta gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y aplica para otras actividades. Entonces, este se complementa también con el decreto 1609 de 2002, que creo que ya lo hablaron un poco, que es todo el tema de transporte de residuos peligrosos. La resolución 1164, que es donde establece claramente cómo se debe hacer cada una de la gestión de estos residuos hospitalarios, esa está vigente. En este momento el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo el proyecto de derogación de la resolución 1164. Entonces, por eso es tan importante estar en la vanguardia y tener conocimiento de que esta normativa va a cambiar y cómo nos va a afectar a cada una de nuestras organizaciones, de nuestras empresas. El decreto 17.3 y decreto 2981, que habla específicamente de residuo no peligroso y cómo cambia, que ahorita ya les voy a mostrar cuál es el cambio que se tiene en este momento, y el decreto 4741 que les acaba de comentar el profesor Oscar Suárez sobre residuo peligroso. Entonces, esta es la nueva clasificación según la normativa 351. Entonces, residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los no peligrosos son los que no van a generar ningún tipo de afectación a un ente vivo. Entonces, estamos hablando de los aprovechables y los no aprovechables. Residuos hospitalarios, que vamos a tener, residuos peligrosos que van a generar una afectación, es decir, van a producir una enfermedad o la muerte, y estamos hablando de residuos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y animales. Tenemos otros residuos. En esta clasificación entran los residuos químicos y se incluyen, los llaman de dos formas, o residuos administrativos o residuos postconsumo. Y la última que se tiene es la de residuos radiactivos. Aquí se los muestro de una forma un poco más amplia. Entonces, dentro de los residuos aprovechables tenemos los residuos biodegradables y los residuos reciclables. Dentro de los especiales, en este momento se están pidiendo una aclaración acerca de este tema porque no especifican claramente qué es un residuo especial. Dicen simplemente que no vaya en contravía del todo el plan de postconsumo y que son residuos que tienen unas características especiales como gran volumen. Entonces ya les puedo dar un ejemplo que encontramos, el cual podría ser esta característica especial. La construcción, entonces principalmente lo que se generan son escombros, y los residuos ordinarios, pues que su nombre lo dice, son ordinarios, que son los que se disponen en relleno sanitario. Entonces, dentro de los residuos peligrosos tenemos los que ya les comenté, que son los residuos infecciosos, los químicos, los postconsumo y los radiactivos. Por norma se tiene, si yo tengo un residuo no peligroso y lo contamino de un residuo peligroso, automáticamente se convierte en un residuo peligroso. Entonces, la regla es así: si un residuo aprovechable, especial, construcción, ordinario, incluso químico y postconsumo se contamina de un fluido de riesgo que sea de carácter infeccioso, pasa a ser un residuo infeccioso. La única excepción a la regla son los residuos radiactivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de rayos alfa, beta, gamma. Entonces, la afectación a mis células va a ser inmediata. En cambio, un residuo infeccioso, si yo tengo contacto con este residuo, el tiempo de incubación va a ser, puede ser de horas o de días. En cambio, el radiactivos es en segundos. Entonces, entrando a ver cada uno, entonces tenemos los residuos biodegradables, que es materia orgánica que no está contaminada, y pues generalmente el proceso de tratamiento y exposición se hace por compostaje, lombricultura o biodigestores. Los reciclables, que en esta clasificación tenemos a grandes rasgos, que es plástico, vidrio, papel, metal, Tetra Pak, se manejan como residuo reciclable y pues se va a un proceso de aprovechamiento mediante proceso de reciclaje. Tenemos los que les comentaba. Sí, dime. Es que estamos escuchando un poco ¿cortado? mal, sí, se escucha como viento en el fondo, no sé si... Así es, que el internet acá solo entra en esta zona. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, es el único lugar que encontré. Listo. El otro tema es el residuo especial. Voy a tratar de tapar el micrófono a ver si se reduce un poco. Entonces tenemos ¿se escucha mejor así? ¿O igual? Más o menos, sí, creo que sí. Bueno, ok. Bueno, entonces tenemos los residuos especiales, que son los que se generan, encontramos de gran volumen. Entonces, cuando yo hago un proceso de construcción, genero mucho poliestireno expandido, el icopor. Acá en Colombia, en este momento, este se considera un residuo especial. En algunos otros países se considera un residuo reciclable, ya que con un solvente orgánico pues se puede otra vez hacer el proceso de poliestireno expandido.
Tenemos también los residuos ordinarios, que son los que se disponen en relleno sanitario, que es lo que generalmente nosotros denominamos que es la basura, llamémoslo así para que lo entiendan. Es el residuo que está contaminado de grasas o está contaminado no de un fluido que sea peligroso, sino está contaminado de algo y pues no podemos hacer ningún tipo de aprovechamiento. Entonces, estos son los residuos no peligrosos. Los peligrosos son los que, en este caso estamos hablando de los residuos infecciosos, estamos hablando que son residuos que se contaminan de un agente patógeno con suficiente grado de virulencia para generar una enfermedad de carácter infeccioso. La nueva norma dice que solo son los residuos que están contaminados de fluidos de riesgo. Antes eran todos los residuos, ahora solo son de riesgo. Entonces estamos hablando de semen, de líquido encefalorraquídeo, flujo vaginal, de sangre o microorganismos que sean potencialmente peligrosos, porque puede que muchas personas no estén trabajando en un área de salud, sino en un laboratorio. Entonces pues si ustedes están trabajando con tuberculosis, están trabajando con E. coli, entonces pues obviamente aplica esta parte. Entonces tenemos los residuos biosanitarios, que son todos los elementos que se contaminan de estos fluidos. Tenemos los residuos cortopunzantes, que son estos de la mitad, que tenemos todo lo que pueda generar un accidente percutáneo, es decir, que me pueda cortar o punzar. Entonces esto se dispone en un guardián y se lleva a su adecuada disposición. Y tenemos los residuos anatomopatológicos, que son todos los restos humanos. Entonces hay que tener en cuenta que en Colombia estos restos humanos, no estoy hablando de un cadáver completo, llamémoslo así, estoy hablando de biopsias, estoy hablando de partes, una mano, estoy hablando de sangre. Esto se considera un residuo anatomopatológico. Tenemos también los residuos animales, que si ya estamos hablando de cadáveres completos, de reses, perros, estamos hablando de biopsias también, eso se considera un residuo animal. Y tenemos los hisopos. Los hisopos no es que sea un residuo cortopunzante, pero por su característica de punzar la bolsa y que los residuos queden dispersos en un área, pues se tiene que manejar como un residuo cortopunzante en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que sea biosanitario, que son los elementos que se contaminan de esto, digamos algodón, gasas, estos materiales se tienen que llevar a un proceso de autoclavado, que es el tratamiento de alta eficiencia. Pero los cortopunzantes se podrían hacer los dos tratamientos, incineración y autoclavado. Pero para Bogotá, Distrito Capital, solo está autorizado hacer proceso de incineración, que es el que maneja Ecocapital para el Distrito Capital. Por lo tanto, no se autoriza procesos de inactivación de baja eficiencia. ¿Qué quiere decir? Reducirle un poco el peligro a los residuos con los cuales estoy trabajando, reducirles la peligrosidad. Entonces, si estoy trabajando con residuos que están en un guardián, digamos laminillas en un laboratorio, muchas personas estaban haciendo inactivación con hipoclorito al 5,5 o estaban utilizando peróxido de hidrógeno al 30%. Esas son sustancias que son corrosivas en algunos casos y son sustancias muy irritantes, hablando digamos del peróxido de hidrógeno. Entonces, por eso se decidió, y aparte que si yo incinero hipoclorito, pues voy a producir dioxinas y furanos. Entonces, por eso se tomó la decisión que no se hicieran procesos de es decir, se cierra el guardián y se va a un proceso de incineración. Todo lo que es anatomopatológico y animal, por ser restos orgánicos, pues tienen que irse a un proceso de incineración. Dentro de los residuos postconsumos, entonces este es un programa y ya hay toda una normatividad al respecto. Entonces son residuos donde existe una corresponsabilidad entre el generador y el que produce ese producto. Entonces es un consumo masivo. Entonces muchas personas consumían pilas y al finalizar decían, bueno, ¿y yo qué hago con estas pilas? Entonces se hace todo un plan de postconsumo que se maneja en conjunto con la ANDI, donde se tiene para los RAEs, se tienen para los toners, se tienen para las luminarias, se tienen para las llantas, se tienen para todo lo que son agroquímicos, se tiene para los medicamentos y se tiene para las pilas. Entonces se tiene toda una línea de postconsumo y un manejo especial para todos estos residuos. Entonces, cuando ya teniendo en cuenta que sabemos cuáles son los residuos que yo puedo generar en mi organización, entonces empiezo a mirar, bueno, entonces, ¿cómo es el PEGIRS-H? ¿Qué va incluido dentro del PEGIRS? Entonces, tenemos en cuenta que va un diagnóstico ambiental y sanitario, que es cuando yo voy a las áreas y empiezo a identificar qué residuos son los que realmente estoy generando en mi organización. Puede que yo no esté generando radiactivos, por ejemplo, no esté generando químicos. Entonces, hago una caracterización de estos residuos, tanto cualitativa como cuantitativamente. Después yo tengo que establecer todo un programa de educación y formación. Entonces no es simplemente descapacitar una sola vez al personal,
de la organización. Tengo que hacer una capacitación constante, porque si no la gente pierde la información y empieza a hacer la disposición no adecuada. Tenemos también la segregación en la fuente. Entonces acá es importante tener en cuenta que para Colombia hay 3 normas que hablan de segregación en la fuente. El decreto 351, que es la más estricta, que es la que les estoy presentando. También se tiene la del Distrito Capital, que fue la que estableció la Alcaldía de Bogotá mediante el programa de basura cero, que es la bolsa negra y la bolsa blanca. Y tenemos la NTC 24, que también establece todo un código de color para la segregación de residuos. Tenemos también los procesos de desactivación. Entonces uno en el PEGIR se establece si se va a desactivar o no se va a desactivar en el área. El movimiento interno, ¿qué es esto? Cuando yo tengo identificados, digamos, en mis laboratorios qué son los residuos que estoy generando, pues tengo que decir a dónde yo voy a llevar esos residuos. Es decir, después de que yo los segrego, existe un personal de aseo que los recoge y los tiene que llevar a un acopio temporal. Entonces, ¿cómo va a hacer ese tránsito al acopio temporal? ¿Por dónde va a transitar el personal? ¿A qué horas va a transitar el personal? Entonces, esto es importante dejarlo totalmente explícito, porque cuando lleguen los entes de control, ellos van a preguntar cómo son esas rutas, cómo son esas rutas internas. También también se tiene que evaluar el almacenamiento central de residuos. Entonces, la resolución 1164 establece cómo van las paredes, los pisos, cómo deben ser adecuados estos espacios. Eso no puede ser un buggy ubicado en una esquina de la organización y yo ahí deposito todos los residuos. No, eso existe toda una normatividad que establece cómo van estos espacios y cómo es el control y los procesos de limpieza y desinfección que se deben hacer en estos lugares. También se tiene que establecer en el PEGIR qué tratamiento y disposición final se hace. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de biodegradable, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer compostaje, voy a hacer lombricultura, voy a hacer un biodigestor. Si voy a hablar de reciclable, bueno, voy a vender el material reciclable, voy a manejar convenios de responsabilidad social. Entonces, es importante tener en cuenta cuál es el tratamiento que va a tener, porque cuando lleguen a hacer auditorías, al personal le preguntan, bueno, ¿y usted en dónde está? ¿Qué está haciendo con estos residuos? Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué se hace con esto. También en el PEGIR se incluyen efluentes líquidos y emisiones atmosféricas. Entonces, se tiene que tener claro cómo es todo el tema de permiso de vertimientos y de contaminación de fuentes fijas. Entonces, si yo tengo fuentes fijas dentro de mi organización, ¿cómo es todo este permiso de emisiones atmosféricas y todo este tema de tanto el registro como el permiso de vertimientos, porque son 2 procesos diferentes? Entonces, esto es importante dejarlo claro en el PEGIR. Los planes de contingencia. ¿Qué sucede cuando en una organización no recogen los residuos? Por ejemplo, un caso específico que se dio en Bogotá, cuando no nos recogieron los residuos cuando se hizo el proceso de transición de empresa privada a Aguas Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? No se puede permitir que se genere un colapso. Entonces, se tienen que tener planes de contingencia, digamos, cuando sucede algún disturbio, cuando no vayan a recoger residuos, cuando haya algún proceso, una incineración, se incendian los residuos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todos esos planes de contingencia se tienen que tener específicos en el PEGIR. Los indicadores de gestión externa. Entonces, aquí en la recolección, que me faltó, pero ese es el de gestión, digamos, en el campus universitario cuando trabajábamos. Como les comentaba, está el decreto 1609-2002. Entonces teníamos un problema, no sé si ustedes han visto los vehículos que recogen los residuos de residuos infecciosos. Entonces, está la 1609, pero habla de un documento que deben entregar que están autorizados, pero no está legislado cómo se debe realizar. Entonces, eso no exime a las empresas de hacer un checklist de que el vehículo cumple con todo lo que está establecido en la 1609. Entonces, la idea es también saber qué debe incluir ese checklist y cómo se debe realizar. Este, digamos, es un ejemplo de un vehículo que se diseñó en la universidad, que es el nuevo vehículo que va a recoger residuos infecciosos, que es un vehículo que fue diseñado exclusivamente para esta actividad. Entonces, bueno, los planes de contingencia, los indicadores de gestión, la disposición que ya les hablé, los indicadores. Entonces, cuando yo hago la recolección de residuos, todos los residuos deben estar pesados, tanto un residuo reciclable, ordinario, porque si no, no voy a poder hacer el seguimiento. Entonces, por ejemplo, se llama el RH1, que es el formato de residuos hospitalarios, donde yo registro cada residuo día a día cuánto generé. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta.
También se tienen las auditorías internas y las interventorías externas. Entonces, cuando yo hago las auditorías internas es cuando en mi organización voy y reviso cómo están los procesos, cómo se están haciendo adecuadamente. Y las interventorías externas puede ser cuando llegue un ente de control a hacer visita, porque en la mayoría de las empresas, generalmente en todas las empresas que generan residuos peligrosos, hay una visita del ente de control donde estén ubicados, ya sea de la corporación autónoma o sea de la Secretaría Distrital de Ambiente. Y ellos preguntan cómo es su gestión, muestra su PGIRS, cómo lo están haciendo, le pueden preguntar a cualquier persona de la organización. Entonces todo el mundo tiene que tener claro cómo se deben atender estas interventorías y estas auditorías. Los informes, ¿qué informes se deben presentar? En los casos de IPS, ¿cómo se deben presentar los informes ante la Secretaría de Salud, que es el registro de CIRO? O cómo son los registros, los informes que se entregan ante los entes de control con unos formatos específicos que ellos tienen. Los programas de tecnologías limpias. Entonces, en estos programas de tecnologías limpias están incluidos también los programas de uso eficiente de agua, uso eficiente de energía. Está todo lo del manejo de reducción de residuos que se generan en las organizaciones. Entonces, todo esto debe estar explícito en ese documento. El cronograma de actividades. Entonces, este documento solicita que si yo establezco todo esto en un PGIRS, pues tengo que tener un cronograma, porque si no, ¿cómo lo voy a implementar? Entonces, ahí aparecen cuando se hace la reunión de los comités. Entonces, aquí el PGIRS también establece que yo debo tener un comité en mi organización de gestión ambiental donde yo hablo todos estos temas ambientales con la organización. Esto va también un poco ligado a lo que es la implementación de un sistema de gestión ambiental. Entonces, me reúno en la organización y evalúo, bueno, cómo vamos a desarrollar estas actividades y con qué frecuencia. Y la revisión constante y mejoramiento continuo, que es cuando ya, como les comenté, me uno de una u otra forma con lo que es un sistema de gestión, y entonces empiezo a evaluar el planear, hacer, el verificar y el actuar. Entonces, esto es continuo, esto se verifica en unos tiempos específicos que yo establezco en el cronograma, y efectivamente, si me cambia la normatividad, pues tengo que modificar el PGIRS, como es el caso de ahorita, que la mayoría de entidades va a tener que modificar su PGIRS porque acaba de cambiar el decreto 2676. Por último, se tiene la valoración de residuos no peligrosos. Entonces, hay tres conceptos que es importante tenerlos en cuenta, que es la parte de procesos. ¿Cómo yo puedo hacer la valoración de estos residuos no peligrosos? Digamos, yo tengo mis residuos orgánicos, los incluyo dentro de un proceso de compostaje. En este caso es genero compost, y entonces por el proceso ya se genera una valorización a este residuo con lo cual estaba manejando. Entonces, generalmente, en el caso específico de la universidad, que teníamos una planta de compostaje, si nosotros colocábamos 100 kilos de residuo biodegradable, al final se obtenían 50 kilos de compost. Aproximadamente esa era la proporción que teníamos de generación de residuos. Otro aspecto puede ser el de valor agregado. Es cuando yo cojo, digamos, los residuos reciclables, y son cuando los introduzco dentro de un nuevo proceso productivo, y entonces les empiezo a dar un valor agregado a este material. Ya deja de ser residuo, sino que puede ser aprovechable en otros campos. La otra opción, yo creo que todo el mundo conoce el concepto de las 3 R's, pero hay un concepto diferente que son las 4 R's. Reducir, reciclar, reusar y refabricar. Reducir, pues obviamente es, si yo tengo la generación de residuos en una cantidad, pues en uno genera unos indicadores. Entonces yo genero como unas metas, digamos, voy a hacer la reducción al 20% de unos residuos. Eso principalmente se está manejando en hospitales, que son ahorita los hospitales verdes que se están tratando de implementar a partir de Latinoamérica, donde se trata de hacer la reducción a máximo de residuos, porque la producción en un hospital de residuos es muy alta y obviamente representa unos costos altos para la organización. Entonces la idea es mirar cómo se puede hacer la reducción de estos residuos. Reciclaje. Entonces es cuando yo introduzco dentro de un nuevo proceso productivo para generar un nuevo producto. Por ejemplo, entonces yo tengo una botella de agua, que eso es polietileno-tereftalato, y yo lo introduzco dentro de un nuevo proceso productivo para generar un producto totalmente diferente en una botella. El reuso es cuando yo cojo, ejemplo, esta botella, y yo hago con esa, y yo la utilizo en su forma como tal, es decir, la botella, y entonces le coloco monedas por dentro, la utilizo para contener agua, eso es reusar. Refabricar es cuando yo cojo todos estos residuos no peligrosos y los refabrico, es decir, los secciono, hago lámparas, hago bolsos, eso es refabricar. Entonces estos son conceptos diferentes. Entonces, este es el tema de residuos hospitalarios y similares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de residuos hospitalarios y similares, no solo es la parte de
áreas hospitalarias, sino si ustedes se dan cuenta, incluso en sus casas ustedes podrían estar generando un residuo hospitalario, digamos una persona diabética puede estar generando un residuo hospitalario con las jeringas de insulina. Entonces es importante que toda la comunidad y todas las personas, aunque crean que es un tema que no les compete, es un tema que aplica para todo el mundo. Y también se invita, pues los invito a todos ustedes a que estén en el curso. Ya en el curso se tratará el tema un poco más específico de cómo se elaboran estos PEGIRs y qué implicaciones tiene para una organización su implementación. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. Entonces, ahora le voy a dar la palabra al ingeniero Oscar para que nos cuente más, un poco más del contenido del curso y para que pues se despida de todos los asistentes. Ingeniero. Bueno, buenas noches otra vez. Sí, la idea es que en el curso vamos a tratar, digamos, todos estos elementos de gestión más ampliamente. Yo les hablé muy rápido de cuantificación, algunas metodologías de, por ejemplo, el balance de materia o índices de generación, en fin. Entonces lo vamos a tratar un poquito más amplio. Vamos a tratar también de las fuentes, quién genera esos residuos peligrosos, cómo se cuantifican, cómo se clasifican, algo de almacenamiento, algo de segregación, líneas de aprovechamiento, lo vimos muy rápido, vemos solo unos ejemplos concretos para que fuera más entendible, y algo de eliminación, digamos, especialmente por incineración, que es lo que más se utiliza. Y finalmente la disposición final, que eso tampoco es una cosa sencilla, es algo muy técnico y también merece un análisis importante. Entonces, en el curso vamos a tratar de tomar toda la línea de gestión, desde generación, transporte, almacenamiento, segregación, cuantificación, algunas técnicas de valoración, de aprovechamiento y disposición. Entonces vamos a ahondar un poco en el tema de lo que es la gestión de residuos peligrosos. Yo los invito a que pues, los que puedan y les interese mucho el tema, tomar el curso. Y muchas gracias a todos por la audiencia, por la participación y los que puedan